Juan capítulo 18, vamos a leer los primeros 11 versículos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Hemos encontrado al Señor orando con ruegos y súplicas al que le podía librar de la muerte, nos dice el escritor a los Hebreos. San Agustín señala, en cuanto a esta situación, era oportuno que la sangre del médico divino se derramara allí donde comenzó la enfermedad del hombre, en el huerto. Y un comentarista dice también: todo lo que rodeaba al primer Adán en el huerto del Edén era placentero, y sin embargo cayó. Todo lo que rodeaba al segundo Adán, a Cristo, era una situación difícil y angustiosa, y sin embargo resultó vencedor. La antítesis el uno del otro. Si os habéis fijado, en el texto que hemos leído, Juan pasa por alto toda la agonía del Señor cuando en este huerto eleva sus peticiones a su Padre, pidiéndole que pase esta copa y sudando gotas de sangre. Esto lo encontramos en los otros evangelios, pero no en este. Juan está tratando otros aspectos de la vida del Señor, y lo toma desde otra perspectiva, todo lo que tiene que ver con el ministerio de Cristo. Por lo tanto, hay muchos detalles que se nos relatan en los otros evangelios, como el hecho de que Judas va a hablar con los sacerdotes a cambio de dinero, o el beso de la traición, que Juan no toma en consideración, los pasa por alto. El texto nos habla de que Judas conocía el lugar donde estaba el Señor, y que nuestro Señor fue allí deliberadamente, es decir, nuestro Señor fue al huerto a propósito, lo cual nos muestra tres cosas importantes. En primer lugar, que se dirigió al huerto de forma voluntaria. Era consciente de que Judas conocía el lugar y esto le hacía vulnerable al Señor. En segundo lugar, Judas sabía a ciencia cierta que iba a hallar allí a su maestro, porque era la costumbre del Señor ir allí. Y en tercer lugar, el corazón de Judas estaba completamente endurecido, porque a pesar de haber pasado tantos buenos momentos en aquel lugar con su maestro y con sus discípulos, compañeros suyos de ministerio, no dudó en absoluto en ir allí para entregar a su maestro, lo cual nos muestra en qué situación de pecado se encontraba su corazón. En el versículo 3 se inicia el relato que hace Juan de las circunstancias que rodearon la detención del Señor. Nos dice allí el texto que Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Nos sorprende realmente la cantidad de personas para detener al Señor que fueron llevadas al huerto. Tenían que detener a una sola persona, a Cristo. Y se nos habla de que los miembros que iban a ser usados para la detención eran, entre otros, una compañía de soldados. En esto tenemos que tener mucho cuidado porque a veces vemos películas que hablan del arresto del Señor y de otras cosas que tienen que ver con asuntos de las Escrituras, y se nos queda lo que hemos visto en la película y no se nos queda lo que dice la Escritura. Las personas que fueron a la muerte del Señor eran numerosas. El destacamento o la compañía de soldados que habla aquí eran soldados romanos. No debemos olvidar que en aquel tiempo Israel estaba tomada por el Imperio Romano, como prácticamente todo el mundo conocido de aquel entonces, y Pilato le había concedido a los grandes religiosos del momento, al sumo sacerdote, todo lo que pudieran necesitar para arrestar a Cristo. Una legión romana estaba compuesta por 6.000 soldados.
Y una compañía o destacamento romano estaba compuesto por una décima parte, es decir, 600 soldados. 600 soldados, una compañía, un destacamento, fue lo que Judas llevó para arrestar al Señor. 600 soldados. Una décima parte de una legión. Y no solamente estaban ellos. Digo esto porque a veces vemos en las películas que llegan todos allí desbaratados, con rastrillos y palos y no sé qué, y hay 15 o 20 personas. No había 15 o 20 personas. 600 soldados armados, más todas las otras personas que también se sumaron, como ahora veremos. Había entre ellos los alguaciles, que eran las personas que llevaban la seguridad en el templo. Daos cuenta que el templo estaba en Jerusalén y que venían gentes de todo el país e incluso extranjeros para llevar a cabo allí todo lo que tenía que ver con los sacrificios del templo. Por lo tanto, tenía que haber un cierto servicio de seguridad para que todas las cosas estuviesen en su sitio y nada se saliese de donde no debía. Y a esto se unieron sacerdotes, escribas, fariseos y todo el que se quiso unir a este complot contra Cristo. Todos ellos estaban guiados por Judas. Judas, que durante 3 años y medio estuvo con el Señor, estuvo comiendo, bebiendo, siendo enseñado y participando en todas las bendiciones que recibieron de Cristo. Fue él quien se presentó en el huerto con este destacamento de soldados, con los alguaciles del templo y con los fariseos para detener al Señor. Desde luego, para el Dios de la gloria, el Dios eterno que creó los cielos y la tierra, la presencia misma de este grupo de personas que lo consideraban su presa significaba una humillación terrible. Solamente nos tenemos que hacer una idea de si a nosotros nos vienen a detener en semejante manera. El Dios creador de los cielos y de la tierra resulta que va a ser arrestado por las criaturas. Así que no tenemos ninguna duda de que Cristo se sintió en esta ocasión enormemente humillado, como resulta claro por las palabras que pronunció según nos relata otro evangelista, Mateo. Allí en el capítulo 26, versículo 47, se nos dice que mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Es decir, estamos hablando aquí de la gente que mandaba, de los que tenían el poder religioso y político del país. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, es decir, toda el gran poder que contra él se había desatado. El Señor les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. ¿Os habéis traído a todos los soldados y venís con palos también? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ese era el momento preciso en el que, en el plan eterno de Dios, iba a llevarse a cabo la consumación de todas las cosas para llevar a sus hijos a la gloria. Dios habría prometido a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, en Cristo. Y así como Cristo vino a morir por los pecadores, tanto judíos como gentiles, Dios permitió que los gentiles, los soldados romanos, y los judíos que estaban allí representados por la nata y la crema de Israel, los sumos sacerdotes, los escribas, los fariseos, todos ellos participasen por igual en la detención de Cristo y en su muerte, tantos judíos como gentiles. Así que, ya que Dios había prometido a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, naciones de todo linaje, pueblo, lengua, como nos dice la Escritura, naciones serían llamadas por el Evangelio. No era algo, por tanto, que quedaba restringido al pueblo de Israel físico. Era algo que era anunciado y que iba a ser aprovechado por todo tipo de personas, sea donde sea que viviesen. Esto para un judío no entraba en la cabeza. Ellos entendían que solamente ellos, por ser judíos, pertenecían al pueblo de Dios y por lo tanto nadie más estaba incluido dentro del pueblo de Dios. Pero lo que estaba anunciando el Evangelio es que esto no era así. Es que ya se le anunció a Abraham que de su simiente, en su simiente serían benditas todas las naciones. De ahí que cuando Juan mismo dice que Dios amó de tal manera al mundo, que envió a su Hijo unigénito, Dios amó de tal manera al mundo, no quiere decir que amó a todo el mundo sin distinción y por lo tanto Cristo iba a morir por todo el mundo sin distinción, sino que amó a pecadores de todo el mundo. Es decir, el concepto judío de que solamente por nosotros vino a morir Cristo,
o que Dios solamente nos salva a nosotros porque somos judíos, lo que está anunciando el Evangelio de Juan como el contexto general de las Escrituras es que Cristo no vino a morir por todos sin excepción, sino por todos sin distinción. Es decir, da igual que no seas judío, da igual que vivas en Asia, en África, en Oceanía, en América, en Europa, da igual de dónde seas. Cristo vino a morir por pecadores, sin distinción. De manera que como la bendición alcanzaba sin ninguna duda a los gentiles, también los gentiles participaron de la maldición en la muerte de Cristo. Ellos participaron en el apresamiento y ellos participaron en la muerte de nuestro Señor. Es curioso que se nos diga y se matice que vinieron con linternas y antorchas y con armas. Era la Pascua, por lo tanto había luna llena. Pero a pesar de eso vinieron con antorchas y con linternas. Para buscar a la luz del mundo, vinieron con antorchas y linternas. Para buscar al príncipe de paz, vinieron con espadas. Toda esta escena nos muestra una ofensa terrible hacia nuestro Señor, una humillación tremenda. Es Cristo quien es la luz del mundo, es Cristo quien viene a establecer la paz entre Dios y el hombre, y resulta que van a detenerle unas criaturas armadas, presentándose como si fueran ellos la ley para detener al príncipe de paz, como si fuera un criminal de la peor calaña. Lo que ignoraban sus enemigos era la disposición que el Señor tenía para ser llevado como un cordero al matadero, cumpliendo así lo dicho por el profeta Isaías. Lo hizo de forma voluntaria, no fue obligado en esta situación. Lo hizo de una forma voluntaria para que la Escritura se cumpliera. Allí en Isaías leemos: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y esa fue su conducta, su pauta de conducta durante todo el proceso terrible y perverso al que fue sometido. Significativo es también el principio general que simbólicamente nos ilustra este pasaje. Los ataques contra la verdad fueron hechos por luces artificiales y con armas carnales. Los ataques contra la luz del mundo y contra el príncipe de paz fueron hechos por luces artificiales y armas carnales. Si esto es lo que encontramos en cuanto a la humillación que tuvo que sufrir el Dios encarnado, si esto es lo que vemos en cuanto a los ataques a la verdad de aquel que se llama pueblo de Dios, desde luego no nos debe sorprender que en nuestros días se ataque de una manera similar a los que defienden la verdad. No nos debe extrañar. El nombre de Dios o el de la verdadera Iglesia, desde donde se predica su palabra, son atacados sistemáticamente. Una cosa es lo que Dios dice, otra cosa es cómo se interpreta perversamente los textos de las Escrituras para hacerle decir a la Escritura una cosa que la Escritura no está enseñando en su contexto general. Así que nos encontramos como aquellos mismos que supuestamente defendían la verdad, como eran los fariseos, que eran doctores de la ley, resulta que la pervierten completamente para llevar a aquel que era el camino, la verdad y la vida al sacrificio. Y hoy nos encontramos también a como muchos doctos dentro de la Iglesia quieren aparentar que están defendiendo la verdad cuando precisamente están haciendo lo que aquellos fariseos, luchando contra la verdad y tirando por tierra todo lo que tiene que ver con la enseñanza de las Escrituras. El mensaje de Dios es una ofensa para el hombre natural, es una ofensa. Al hombre natural, y muchas veces religioso, le parece ofensivo. Por eso intenta cambiar todo lo que puede el mensaje de la palabra. Si Dios no convierte al alma, nos encontraremos con muchos que se llaman cristianos que no pertenecen al pueblo de Dios, como ocurría con Israel. En su inmensa mayoría, el pueblo de Israel era un pueblo apóstata. Decían que creían en Dios, decía que Dios era para ellos todo, tenían los mandamientos, tenían las promesas, tenían las leyes, pero no les servía absolutamente de nada. En su inmensa mayoría fueron apóstatas e incrédulos a la palabra de Dios, y por eso hacían lo que hacían. Si no, uno no se puede explicar cómo se entregaron a tal nivel de corrupción y de idolatría si hubieran sido pueblo de Dios. Se entregaron a tal nivel de corrupción y de idolatría precisamente porque no eran pueblo de Dios. Por lo tanto, no nos debe sorprender que en nuestros días aquellos que se llaman pueblo de Dios sean también unos apóstatas que se niegan rotundamente a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por obra,
Esto es lo que decía el Señor a Ezequiel cuando fue llamado a predicar, el capítulo que leíamos, el capítulo 2 de Ezequiel, cuando a partir del versículo 3 nos dice: me dijo el Señor, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. ¿Y cómo define el Señor a la gente de Israel? Agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. ¿Qué es lo que nos encontramos hoy cuando te pones a predicar el Evangelio a gente que se llama también creyente? Que no quiere aceptar bajo ningún concepto las enseñanzas generales de las Escrituras y cómo las doctrinas explicadas a lo largo de todas las Escrituras son expuestas con absoluta brillantez para el crecimiento de los creyentes y para la gloria de Dios. Pero en absoluto quieren aceptar las doctrinas que ensalzan y glorifican a Dios. Siempre hay que pervertir la doctrina. Siempre hay que torcer la doctrina. Y siempre buscando el fin principal de este tipo de religiosos, que no es la gloria de Dios, sino la gloria del hombre. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchasen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Da igual lo que hagan con la palabra, pero la palabra tiene que ser predicada. Da igual que les ofenda o que les resulte lo contrario. Da igual, la palabra tiene que ser predicada. Este es el único mensaje que tiene autorizado la Iglesia para predicar. Un mensaje de fidelidad a Dios, un mensaje a lo que Él mismo ha dejado revelado, un mensaje en el que no se inmiscuyan otras modas de pensamiento y filosofías de la época que son completamente paganas y contrarias a la enseñanza de la Escritura. Es responsabilidad de la Iglesia ser fiel a Dios y sembrar la palabra de Dios. Y es potestad exclusiva de Dios hacer crecer la semilla, no es nuestra. Nos gustaría que la Iglesia fuese grande y hubiesen miles de personas, pero la historia nos muestra a lo largo de toda ella que siempre el pueblo de Dios ha sido y ha estado en iglesias pequeñas. Excepcionalmente ha habido iglesias grandes, excepcionalmente, pero normalmente ha habido iglesias pequeñas, y normalmente los que han sido fieles a Dios han sido un grupo reducido de personas. Así que para cumplir este propósito vamos a tener 1000 obstáculos para sembrar. Vamos a tener 1000 obstáculos para predicar la palabra. Vendrán 1000 a criticar lo que hacemos. Vendrán 2000 a criticar lo que predicamos. Pero nuestra fidelidad se le debe a Dios, no a los hombres. Poco nos importa lo que piensan los hombres. Lo que nos importa es lo que Dios piensa. Por lo tanto, persistiremos en predicar todo el consejo de Dios, le guste a los hombres o no le guste a los hombres. Se sienten los hombres aquí a escuchar y salgan ofendidos, o se sienten a escuchar y salgan enriquecidos por la palabra de Dios, que es la que produce el fruto en los corazones de aquellos que escuchan. Tenemos que tener claro a quién servimos y trabajar con todos nuestros recursos para llevar a cabo la obra del ministerio, porque ese es el propósito por el que Dios ha instituido a la Iglesia, ser columna y baluarte de la verdad y anunciar todo el consejo de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Pero cuando vemos cómo la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, si esto hicieron con Cristo, ya podemos saber lo que van a hacer con los servidores de Cristo. Es decir, esperamos el mismo trato, porque esto es lo que hicieron con el Señor. Así que no pretendemos ser populares. No pretendemos que nos aclamen los hombres y nos digan ¡guau! No pretendemos estos. Lo que pretendemos es ser fieles, y esto tiene un alto precio. El precio de la fidelidad siempre es que te quedas solo, te critican y si pueden te matan. Eso es lo que pasó con Cristo. Eso es lo que pasó con casi todos los profetas. Y eso es lo que pasó con casi todos los apóstoles. Y esto es lo que pasa normalmente con cualquiera que quiera ser fiel a la palabra de Dios. Muchos son los que vienen y muchos son los que se van. Pero tanto de los muchos que vienen como de los muchos que se van, lo que tenemos que ver solamente es el pecado como mora en el corazón de los hombres, y cómo cuando escuchan la palabra de Dios, la evidencia de que Dios no está en su corazón es que se van tan pronto como pueden. ¿Cuál es nuestro papel? Predicar, a tiempo y fuera de tiempo, diría Pablo. Redarguye,
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, si los argumentos de la Escritura están claros, los repetiremos una vez, 2 veces, 3 veces, 500 veces, pero los argumentos de la Escritura están claros. No nos vamos a cansar de repetirlo, pero no vamos a cambiar el mensaje. Sigue diciendo Ezequiel en el capítulo 3, versículo 5. No eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil. Es decir, no hablan en suajili, no son rusos, están hablando tu mismo idioma. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Es decir, todo lo que te van a decir y todo lo que tú le vas a decir, los van a entender perfectamente porque les estás hablando en su idioma materno. No tienes que tener el don de lenguas. No, te están escuchando perfectamente. Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí. El Señor envía sus mensajeros, lo estaba comentando el viernes Antonio, y si alguien no quiere oír a los mensajeros, es a Dios mismo quien no quiere oír. No es un tema del mensajero, es que no quiere escuchar la palabra de Dios. Es que la predicación me molesta. Es que cómo predica este hombre me molesta. Bueno, el asunto no es cómo predica este hombre, es que te molesta la palabra de Dios, no el hombre. Es Dios quien te molesta. La casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, no tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Te los vas a encontrar de frente. No temas. ¿Qué es lo que ha pasado en todos los grandes momentos de la historia cuando ha venido la Reforma? Vino en tiempos de Josías, vino en tiempos del Señor, vino la Reforma del siglo XVI. ¿Qué tuvo que hacer Lutero cuando se puso a defender su fe? Se presentó delante del Papa y del emperador Carlos V, que eran los 2 hombres más poderosos de la época, y no tuvo miedo en presentar el Evangelio de Dios con claridad. Ahora han pasado casi 500 años, y de lo que predicó Lutero y Calvino, nadie se acuerda. Las doctrinas que llevaron a Europa a un progreso tremendo y a un cambio radical en su concepto de la vida, de la muerte, porque es el anuncio del Evangelio, nadie se acuerda de ellas. Nadie se acuerda de ellas. Pero no es algo nuevo. Cada vez que leemos a los profetas encontramos esta condición en el corazón de Israel. No quisieron oír, no quisieron escuchar, no quisieron someterse a Dios, no quisieron aceptar su palabra, no quisieron a los profetas, y a muchos de ellos los mataron, a Isaías los descuartizaron, hicieron todo lo posible porque la palabra de Dios no les llegase. Y ahora que llega Cristo, vemos cómo siguen con su misma pauta de conducta. Se rebelan contra Dios, no aceptan al enviado de Dios. Curiosamente ellos se jactaban de ser fieles discípulos de Moisés. Claro, si le preguntamos a Moisés, si nos vamos a sus textos, veremos que Moisés no pensaba igual de ellos. Pero ellos dicen, en Juan capítulo 9, versículo 28, que le injuriaban y le decían, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Claro que Moisés estaba harto de un pueblo murmurador, criticón, y que le traía por el camino de la amargura. Pero ellos se jactaban de que eran descendientes y discípulos de Moisés. Pero el Señor les estaba diciendo que precisamente de él habló Moisés. Y él les dice en Juan 5:46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Es decir, se os está anunciando la venida del Mesías, profeta de en medio de vosotros como a mí, os levantará el Señor. A él oiréis, Cristo. Pues no. Y Pablo también escribiendo y hablando a muchos de sus contemporáneos, está confirmando precisamente todo lo que de él anunciaban los profetas y la ley. En Hechos capítulo 26, versículo 22, habiendo obtenido auxilio de Dios, dice Pablo, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Todo estaba escrito, todo estaba anunciado. ¿Cuál es la razón de que los oídos estén cerrados? En Hechos 28, 23, y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿Y a través de qué les persuadía? Nos dice el texto, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Estaba cogiendo el Antiguo Testamento, las Escrituras, las estaba abriendo y las estaba exponiendo, se las estaba explicando, les estaba enseñando todo lo que los profetas habían dicho de Cristo.
pero ninguna de las enseñanzas fueron aceptadas por los judíos. El pueblo de Dios, un pueblo que vivía sin Dios y que rechazó sistemáticamente su palabra, sistemáticamente. No nos debe sorprender que la Iglesia de nuestros días esté en la misma situación que aquel Israel apóstata, que es expuesta a la palabra de Dios y no quiere oír, no quiere ver, quiere hacer lo que el mundo en el que vive están haciendo. Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, versículo 4, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Aquí encontramos uno de los atributos que distinguen a la persona de Cristo y que es un atributo que pertenece exclusivamente a la deidad, a la divinidad, la omnisciencia. Nos dice el texto que Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, lo sabía todo. Dice el autor a los Hebreos en el capítulo 4, versículo 13, que no existe cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Más bien todas están desnudas y expuestas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y hablando de este atributo, del atributo que tiene que ver con su omnisciencia, dice Pink: Dios es omnisciente, lo conoce todo, todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del pasado, presente y futuro. Conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, en la tierra y en el infierno. Conoce, dice Daniel, lo que hay en las tinieblas. Y el salmista en el Salmo 139 dice: Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto, desde lejos entiendes mi pensamiento. Mi caminar y mi acostarme has considerado, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Cuán solemne, dice Ping, es este hecho. Nada puede ser escondido de los ojos de Dios. Diles: yo he sabido los pensamientos que suben de vuestro espíritu, dice Ezequiel. Aunque Dios sea invisible para nosotros, nosotros no somos invisibles para Dios. Ni la oscuridad de la noche, ni la más espesa cortina, ni la más profunda prisión puede esconder al pecador de los ojos de la omnisciencia de Dios. Jonás, que se lo tragó aquel gran pez cuando está en las profundidades del mar, él está reconociendo que incluso allí, en las profundidades del mar, está siendo visto por Dios. El cumplimiento de todo lo que Dios ha propuesto está absolutamente garantizado, porque su sabiduría y su poder son infinitos. Y sigue diciendo Ping que los consejos divinos no pueden ejecutarse es una imposibilidad tan grande como lo es que el Dios 3 veces santo mienta. En lo relativo al futuro, nada hay incierto en cuanto a la realización de los consejos de Dios. Ninguno de sus decretos, tanto los referentes a criaturas como a causas secundarias, es dejado a la casualidad. No hay ningún suceso futuro que sea solo una simple posibilidad. Es decir, algo que pueda acontecer o no. No hay nada así en el plan de Dios. Conocidas son a Dios desde el siglo todas sus obras, dice Hechos. Todo lo que Dios ha decretado es ciertísimo y se cumplirá, porque en él no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago. El perfecto conocimiento por Dios de todas las cosas es ilustrado en todas las profecías que aparecen en su palabra. En el Antiguo Testamento encontramos decenas de profecías relativas a la historia de Israel y decenas de profecías relativas a la persona de Cristo. Estas profecías, ¿quién las podría dar? ¿Quién podría hablar de lo que iba a ocurrir? No porque fuese un adivino y veía lo que iba a ocurrir y entonces lo decía a los profetas, no, sino porque decretaba lo que iba a ocurrir, porque determinaba lo que iba a ocurrir. Por eso, el apóstol, cuando escribe en Hechos capítulo 2, versículo 23, se nos dice que a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Así que lo que ocurrió en Getsemaní no fue una sorpresa para Cristo, no le pilló desprevenido. No fue un reajuste del plan de Dios porque los judíos, como no querían creer, pues se buscó otro pueblo a ver si alguien creía, ¿no? Fue el cumplimiento de un plan divino que entraba dentro del decreto eterno del Dios Trino para salvar pecadores, y que ya fue hecho antes de la fundación del mundo. El pacto eterno, antes de la fundación del mundo. El Cordero ya había sido inmolado antes de la fundación del mundo, nos dice Pedro. Así que una y otra vez los profetas anunciaron todas las circunstancias de los sufrimientos y de la muerte de nuestro Salvador. Algunas profecías sobre Cristo, que sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, Génesis 14, 18, que no quebraréis hueso suyo, Éxodo 12, 46, que lo tendrían que sacar fuera del campamento en cumplimiento con la ley levítica que aparece en el capítulo 16, 27,
profeta de en medio de ti, te levantará Jehová. A él oiréis, Deuteronomio 18:15. Príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Salmo 2. No permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 16. Las palabras del Señor en la cruz. Salmo 22. Las tinieblas sobre la tierra. Salmo 22 también. Cómo estiran la boca, menean la cabeza. Cómo se encomendó a Jehová, líbrele él. Salmo 22 también. Su agonía en el Calvario. Cómo tendría sed. Cómo horadarían sus manos y sus pies. Cómo repartirían sus vestidos y echarían sobre sus ropas suertes. Salmo 22, todo esto. Se levantaron contra él testigos falsos. Salmo 27. Anuncio de su resurrección. Salmo 30. Traicionado por un amigo, no un enemigo. Salmo 55. La muerte del traidor. Salmo 55. La angustia del Mesías antes de la crucifixión. Salmo 69. Cientos de profecías sobre la persona de Cristo. El Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo por amor a nosotros. Todo estaba previsto por parte de Dios para la salvación de su pueblo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? La secuencia, según se nos narra en los otros evangelios, es que el Señor despertó a los 3 que se habían quedado dormidos cuando él estaba orando, en la zona más profunda del huerto. Según el relato que nos da Mateo en el capítulo 26, se nos dice allí en el versículo 45 que entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. El Señor estaba cronológicamente ajustando todos los momentos para llevar a cabo el objeto principal de su venida a este mundo. Después se reunió con los 8 que se habían quedado en la entrada, y es entonces cuando sale el encuentro de Judas con aquel gran tropel de gente que viene con él, con el propósito de arrestar al Señor por mandato político, por mandato religioso y por mandato militar, puesto que también venían los soldados. Y el Señor les dijo: ¿a quién buscáis? ¿A quién buscáis? Lo que sobresale en este texto es que nuestro Señor fue el primero en hablar. Fue el primero en hablar. No esperó a que le preguntasen. Y su razón para hacer esta pregunta se indica en el pero con el cual empieza el versículo. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? A estos 600 soldados, a todo el tropel de gente que venía con ellos, ¿a quién buscáis? Y lo que el Espíritu Santo subraya aquí es que la voluntad es la voluntad propia de Cristo de lo que iba a ocurrir. Él se entrega voluntariamente a una situación enormemente difícil, como era la de entregar su vida en rescate por muchos, su disposición a enfrentarse a la cruz. El Señor sabía muy bien el propósito por el que estos hombres estaban allí, lo sabía perfectamente, pero Él hace esta pregunta precisamente para entregarse a ellos de forma oficial. Es decir, todo tiene que estar bien cuadrado para que nadie le queden dudas de qué es lo que está ocurriendo. ¿A quién buscáis? Fijaos que cuando en otras ocasiones quisieron tomarlo por la fuerza para hacerle rey, el Señor se fue de ellos. En Juan capítulo 6, versículo 14 se nos dice que aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho cuando les dio de comer a tanta gente, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es decir, en algunas ocasiones donde el pueblo quiso aclamarle y llevarle a un lugar donde él no quería estar, a una posición donde él no quería estar, rápidamente se alejó. Pero ahora que iba a ser azotado y crucificado, ahora que era la hora, con gran valentía avanzó para encontrarse con sus enemigos, de forma voluntaria. Esto fue un gran contraste con el primer Adán en el huerto del Edén, quien después de haber pecado, como todos recordaréis, se escondió. Pero esto no es lo que hizo Cristo. El primer Adán, que fue un hombre libre, el primer Adán sí que tenía libre albedrío. Hoy se habla de libre albedrío, pero es un concepto filosófico, en la Escritura no aparece. El primero que tenía libre albedrío fue Adán. Podía escoger entre el bien y el mal. Los hombres de hoy no pueden escoger entre el bien y el mal. Pueden escoger entre el mal y el peor, pero no entre el bien y el mal. El primer Adán, que era un hombre libre, en la total expresión del término, decidió voluntariamente pecar.
y arrastró con su pecado a toda la humanidad a la condenación. Y después de haber hecho esto, se esconde como un cobarde una vez consumado su pecado. El segundo Adán, Cristo, decide voluntariamente someterse a su Padre en obediencia, no perdiendo ni uno de los que el Padre le dio, y se enfrenta como un valiente a aquellos que venían a quitarle la vida. Por lo tanto, volvemos a ver un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto es lo que le debemos a Adán. Pero sigue diciendo en el versículo 15 de este capítulo 5, pero el don, es decir, la gracia de Dios manifestada en Cristo, no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, que desobedeció y violó el mandato de Dios, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, el segundo Adán, dice Pablo, Jesucristo. Este fue nuestro segundo Adán. Lo que el primer Adán trajo desolación y muerte, el segundo Adán trae todo lo contrario. Fue Dios quien nos hizo que su gracia nos fuese dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y que ahora ha sido manifestada, dice Pablo a Timoteo, por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, por la predicación de la palabra de Dios, por el efecto que hace la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo la toma, convence de pecado, redarguye de pecado y pasa a los pecadores de muerte a vida. ¿Qué nos enseña toda esta escena que hemos estudiado hoy? Aquí vemos al Dios hombre asumir su responsabilidad con valentía. Su responsabilidad con valentía. ¿Cómo le vemos cumplir el propósito por el cual vino este mundo de acuerdo al fiel cumplimiento del pacto eterno, el pacto que se llevó a cabo antes de la fundación del mundo? Por las tres personas de la Trinidad. Vemos cómo su disposición nos debe de servir de ejemplo para cumplir también nuestras responsabilidades allí donde Dios nos haya puesto. Y a pesar de los muchos obstáculos que nos encontremos en el camino, debemos ser conscientes que no hay nada nuevo que nosotros hayamos experimentado que no lo haya experimentado Cristo previamente. Por eso nos dice el apóstol Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Este es el llamado continuo a que nos lleva el Evangelio, a que no andemos siguiendo nuestros deseos, las modas y corrientes de este mundo, siguiendo lo que dice la mayoría de la gente, porque como la mayoría de la gente supuestamente tiene razón, nosotros nos unimos a la mayoría de la gente. No, estamos para someternos en obediencia a Dios y a su palabra. Y normalmente lo que Dios y su palabra enseñan está en contra completamente de todo lo que el mundo que nos envuelve está haciendo y de lo que la mayoría de las iglesias están predicando. Pero nosotros, como decía al principio, nos debemos a Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nos debemos a la fidelidad a Dios y a la fidelidad a su palabra.